como mencionó Alejandra, desde Holanda. Para los que se conectan, tenemos hoy un tema especial y de sumo interés para todos nosotros, como es el tema de migración venezolana. Y para ello hemos invitado a un especialista en la materia, David Smolansky Urosa, comunicador social, político, dirigente de Voluntad Popular. Fuiste, David, alcalde del municipio El Hatillo para el periodo 2014 al 2018, siendo el alcalde más joven de Venezuela. Además, reconocimiento de la Cámara Junior Internacional como el joven político sobresaliente del mundo en el 2015. Reconocido además por la revista America's Quarterly como una de las 10 personas que reconstruirían Venezuela. Actualmente amenazado con cárcel y has permanecido en el exilio desde el 2017. Para todas las personas, David se desempeña actualmente como comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. Bienvenido, David. Ana María, bueno, muchísimas gracias por la invitación y especialmente, bueno, a la sociedad civil Más Ciudadanos, a Alejandra, la verdad que es un placer estar acá en este webinar y saludar a todos los que se han conectado. Me han invitado para hablarles un poco de lo que es quizás la crisis más desafiante que pueda tener el hemisferio occidental en este momento, que es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Yo había pensado originalmente si compartía una presentación donde tengo varios datos muy interesantes, pero después dije, hagamos esto más bien una conversación mucho más fluida, más natural, más espontánea, y evidentemente encantado de atender sus preguntas, comentarios. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos se empieza a contabilizar desde el año 2015, y desde ese entonces se calcula, y nuestras estimaciones en la OEA así lo indican, que son 5.100.000 desplazados venezolanos que hay para el momento de este webinar. Hoy los venezolanos somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional ni una catástrofe natural. Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya registrado en la historia de América Latina y el Caribe. E incluso si incorporamos en la actualidad aquellos que han huido por guerras, como los sirios, los venezolanos somos la segunda población más desplazada del planeta, precisamente superada por los sirios. Nosotros hemos visitado la región desde el último trimestre de 2018 hasta la fecha aproximadamente 20 ocasiones. Hemos estado por trabajo en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Aruba, Curazao, Costa Rica. Estuvimos en México también. Hemos estado además en distintas ciudades de los Estados Unidos donde hay comunidades venezolanas que no se puede ignorar, y en Canadá. Y yo les puedo decir, desde que yo empecé mi carrera como servidor público, cuando era un dirigente estudiantil, jamás he visto algo tan devastador como lo que yo he visto en mi visita a la región. Aproximadamente hay 1,5 millones de personas con síntomas de desnutrición que han salido de Venezuela. El 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta son venezolanas, pero el 70% de las mujeres que están dando a luz en Boavista, en Brasil, también son venezolanas. Los venezolanos están caminando en promedio 3.500 kilómetros. Eso es la distancia de Cúcuta, que como ustedes saben es la frontera con Venezuela, hasta la capital de Perú, Lima. Yo siempre le digo, le escuchaba decir que hay una persona conectada de Holanda, pero 3.500 kilómetros, caminar 3.500 kilómetros, si lo hace en Europa, es el equivalente que usted camine desde España hasta Finlandia. O que en Estados Unidos camine de la costa este en Nueva York hasta la costa oeste en Arizona. Yo les pregunto, ¿cuán desesperado tiene que estar un ser humano? ¿Cuán mala tiene que estar pasando un individuo? ¿Cuán grave tiene que estar su situación para caminar de Cúcuta a Lima, que es mitad de Sudamérica, que es el equivalente, como ya decía, en Europa, de España a Finlandia, o en Estados Unidos, de Nueva York a Phoenix? ¿Cuánto te tiene que estar ardiendo el estómago de no conseguir comida para caminar ese trayecto y llegar a un sitio donde uno pueda desayunar? ¿Cuán desesperada tiene que estar una madre de no conseguir un hospital donde pueda dar a luz para llegar a un sitio en el continente y poder parir? ¿Cuán desesperado tiene que estar un joven que ha sido perseguido por el régimen para poder conseguir un sitio
donde no sufra amenazas, no sea detenido arbitrariamente. Eso es lo que está padeciendo hoy los venezolanos. Y no solamente hablo de los fenómenos de los caminantes, algo que ha pasado muy por debajo de la mesa, que pude presenciar cuando estuve en el Caribe, son inclusive los jóvenes, sobre todo jóvenes, pero en general cualquier venezolano que toman balsas, peñeros, para poder llegar a Trinidad y Tobago, para poder llegar a Curazao, para poder llegar a Aruba y reinventarse de allí, reinventarse de cero, poder conseguir un trabajo, poder conseguir un sitio donde estudiar. Para los venezolanos puede ser obvio por qué nos hemos ido, por qué estamos desterrados, por qué estamos desplazados, pero para que los venezolanos sea obvio no quiere decir que para cualquier individuo en la región o cualquier individuo en el mundo es obvio. Nosotros debemos más bien relatar, describir, expresar permanentemente por qué nos hemos ido de Venezuela. ¿Cuál es el horror que están enfrentando millones de venezolanos en Venezuela? ¿Cómo es que si no hubo una guerra convencional, no hubo un huracán, no hubo un terremoto, ha habido una crisis de refugiados similar a haber tenido un terremoto, haber tenido un huracán o haber tenido una guerra? Y en estas casi 20 visitas que hemos hecho, donde hemos levantado más de 1000 testimonios que se han reflejado en 2 informes que presentamos cuando empezó el grupo de trabajo, en 2 informes regionales, quiero decir, uno preliminar y uno final, que también hemos reflejado en informes por país que hemos hecho, como el de Brasil y Costa Rica a finales del año pasado, y por cierto muy pendiente que en los próximos días vamos a publicar los informes de Bolivia y Chile. Y obviamente información que nos suministran las autoridades de estos países que visitamos y la sociedad civil en Venezuela, que es heroica. Hay 5 causas por las cuales los venezolanos hoy están yéndose del país. En primer lugar, la crisis humanitaria, la falta de comida y medicina. El Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas ha dicho que 9.300.000 personas en Venezuela están en riesgo de hambruna, que no tienen la seguridad alimentaria. El 4º país del mundo en esa situación, solamente a la par del Congo, de Sudán y de Afganistán. En segundo lugar, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Aquellos que hayan sido víctimas de una violación de derechos humanos o aquellos que tengan el temor de ser víctimas de una violación de derechos humanos terminen yéndose. En tercer lugar, y algo que sobre todo se intensificó a partir del 7 de marzo del año pasado, la falta de servicios básicos, específicamente agua y luz, donde todos aquellos que vieron el apagón, mejor dicho, muchos los que vieron el apagón el año pasado, después de ese episodio traumático, decidieron irse, bueno, por el miedo que sintieron, y hay otros que al no querer repetir ese episodio, se fueron. Yo tuve la oportunidad de ir a Ecuador mes y medio después del apagón. Y claramente, por ejemplo, como en esa época, entre abril y mayo, el ingreso de venezolanos al Ecuador se triplicó. Y la primera causa que ellos decían en ese momento era la falta de servicios. En cuarto lugar, pues evidentemente el colapso económico. Incluso aquellos que tengan la dicha de tener un trabajo en Venezuela, bien saben que el dinero muchas veces no alcanza, un sistema que se ha dolarizado por la vía de los hechos, pero la gente no gana en dólares. Y en quinto lugar, y es algo que nunca podemos perder de vista, la violencia generalizada, la inseguridad. Venezuela sigue siendo uno de los 5 países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio que supera las 60 personas por cada 100.000 habitantes. Tenemos inclusive zonas en el país como el Callao, en el estado de Bolívar, donde la tasa de homicidio puede llegar a ser 600 personas por cada 100.000 habitantes, evidentemente por las disputas en las minas. Eso, para que ustedes tengan idea, duplica a Medellín en su peor momento. Entonces, y la inseguridad es algo que ha estado perenne en Venezuela. Empezó en 2014 y 2015. Venezuela siempre ha sido un país violento y quienes más lo han padecido han sido los jóvenes. Entonces, cuando hay inseguridad, cuando hay falta de comida y medicina, cuando hay falta de servicios básicos, cuando hay violación de derechos humanos y cuando hay este colapso económico, pues generan 5.100.000 personas desplazadas. Insisto, para los venezolanos esto puede ser evidente, especialmente porque obviamente cada quien tiene su historia, cada quien tiene su cicatriz, cada quien tiene su número, pero para que nosotros sea obvio no quiere decir que para los demás lo sea. Y quien no cuenta su historia, nadie la va a contar por él. Entonces, lo primero que yo quiero dejar como reflexión en esta historia, no se cansen nunca, por muy duro que sea, de compartir su relato, su descripción de por qué tuvieron que emigrar de manera forzosa. Y aquellos que sigan en Venezuela, que estoy seguro que tienen un familiar, un amigo, un ser querido, que se le fue, comenten por qué se le fue.
porque además hoy hay más de 900.000 niños en Venezuela que están bajo la representación o la custodia de alguien diferente a sus padres, porque sus padres se tuvieron que ir del país para sobrevivir. ¿Qué significa 5.100.000 personas? Un país entero, un país entero. ¿David está exagerando? No, no estoy exagerando. La población de Costa Rica son 4.900.000. La población de Panamá, el último que vi, 4.800.000. Uruguay creo que es más de 3 millones de personas. Es decir, hoy los migrantes y refugiados venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica, como Panamá, como Uruguay, por mencionar América Latina y el Caribe, pero también países miembros de la Unión Europea como Croacia e Irlanda. Entonces somos un país entero que está desterrado. Si no hay un cambio en Venezuela, y aquí quiero ser muy claro, que la única solución para que los venezolanos dejen migrar de manera forzosa es tener una nación libre, una nación con Estado de Derecho, una nación con oportunidades, una nación segura, una nación donde se restituya el orden democrático y constitucional. Si eso no se da, nuestras estimaciones en la OEA indican que esto pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados. Es decir, incluso pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios y en menos tiempo, porque la crisis siria va para 9 años, la venezolana va, cuando digo la venezolana, contabilizando desde que una emergencia humanitaria compleja y se ha generado otra crisis de refugiados, lleva 5 años. Entonces, en menos tiempo, sin haber de una guerra convencional, sin haber de una catástrofe natural, pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Y les puedo garantizar que nadie en la región, nadie en la comunidad internacional pronosticó que esto podía llegar a estas dimensiones. Entonces, la única solución que queda aquí, la mejor solución que queda aquí es en una nación libre. Solamente en una nación libre no solo se frenará la migración forzosa, sino habrá incentivos para quienes estamos desterrados y podamos volver. Por aquí agrego otro tema, no sé, Ana María, cómo quiera manejarlo. Si, sí. Okay. Sí. Ya, otro tema que es importante y que ha sido complejo que se entienda es Permítame interrumpirte un momentito. Adelante. Porque cuando mandamos el link de inscripción para este webinar, dimos la oportunidad de que muchas personas plantearan allí sus dudas y preguntas, ¿no? Entonces hay muchos temas recurrentes, tales como tú estás diciendo, el tema de la migración forzada, hasta cuándo va a estar esta situación, pero hay otros temas también de particular interés que me gustaría, tú y yo los conocemos porque trabajamos con la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, pero para otras personas no es tan claro así, ¿no? Entonces, vamos a llevar la conversación un poco a aclarar estas ideas básicas, por decirlo de algún modo, que es importante que las personas conozcan, porque muchos se aventuran a salir de nuestras fronteras para estar en una posición no necesariamente mejor que en Venezuela, ¿no? Sobre todo en el contexto del COVID-19, que ha sido algo que nos golpeó a todos y nos tomó por sorpresa, ¿no? Pero tú que estás ahorita desde la Comisión para Migrantes y Refugiados Venezolanos, desde la OEA, hay una pregunta recurrente que nos han hecho y me gustaría que aclararas un poco tu trabajo allí, porque las personas tienden a pensar que esta comisión tiene recursos infinitos, tanto económicos como de otro tipo, que tiene acceso a muchas otras cosas, que quizás puede conseguir la vivienda, sueldos, todo este tipo de beneficios a los migrantes venezolanos, y no es así, ¿no? Entonces, un poco aclarar lo que es la estructura de la comisión de la Organización de Estados Americanos, particularmente la oficina que tú llevas, ¿no? Sí. Porque hay personas que han estado consultándonos, ¿no? Y diciendo, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en sí esta comisión de la OEA? Ok, bueno, a eso iba justamente. Voy a empezar con a 20.000 pies de altura y voy a aterrizar en tu pregunta para cerrar la idea que venía dando. Que uno de los principales desafíos que enfrenta esta crisis es la falta de financiamiento. Yo sé que esto es uno de los temas más complejos de entender, porque a veces escuchamos cantidades astronómicas, quizás cantidades que jamás en nuestra vida habíamos escuchado, habíamos leído, y con eso creemos que se resuelve todo. Pero no es así. Esta es la crisis de refugiados, y no dicho por David Volansky, esto lo ha dicho la Unión Europea, esto lo ha dicho Naciones Unidas, esto lo han dicho varios gobiernos del mundo. Y obviamente lo ha dicho la OEA, pero quiero decir que no soy el único que lo dice. Ojo, que además esta es la crisis de migrantes y refugiados menos financiada a eso iba, de todas.
a eso iba. Esta es la crisis de refugiados que proyecta ser la más grande del mundo y la que menos cooperación económica ha tenido. Entonces, yo lo voy a poner algo muy didáctico, porque cuando hablo de montos totales, son algo astronómico y dice, bueno, aquí se resuelve todo. Cuando presentamos el informe el año pasado, el informe regional, que además tuve la oportunidad de presentarlo ante todos los cancilleres de la región, esto no fue un informe que solamente relató David Molansky, me tocó coordinarlo. Eso fue un informe hecho por expertos independientes, de hecho varios de ellos ni siquiera son venezolanos, que han trabajado crisis migratoria en otras partes del mundo, Medio Oriente, África, el Caribe. Y ahí está, por ejemplo, trabajó conmigo el doctor Dani Bar, que recomiendo que lo sigan, inclusive ha sido asesor de esta oficina, y está en un think tank muy respetado en Washington, el Brookings Institute. Reflejamos en ese informe, gracias a una investigación que él hizo, que un refugiado venezolano aproximadamente cuesta $100 per cápita, mientras que un refugiado sirio per cápita cuesta $5.000. Esto es en la crisis, o sea, esto es en total, esto es una división de cuánto se ha aportado en total con la población que se ha ido. Entonces, la diferencia es abismal, es 50 veces la diferencia. O sea, un refugiado sirio ha recibido 50 veces más el apoyo que Venezuela. Entonces, a veces escuchamos montos astronómicos, pero no pensemos que con eso se resuelve, porque somos un país entero. Insisto, los venezolanos hoy desterrados son más que la total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Irlanda, Croacia. ¿Cómo se canaliza ese financiamiento? Normalmente hay 3 vías. Primero, la donación o el aporte lo recibe el país receptor. Entonces, digamos, la Unión Europea decide donar $10 millones para la crisis migrante y refugiados venezolanos. Ah, bueno, 2 millones a lo mejor lo va para las arcas del gobierno de Colombia, 2 millones para las arcas del gobierno de Ecuador, 3 millones para la atención a los migrantes y refugiados venezolanos. Segunda forma de canalizar fondos, y eso es público, hay un plan de respuesta para esto a través de la Agencia de Naciones Unidas, específicamente OIM y ACNUR. Entonces, por ejemplo, Canadá dice, bueno, voy a donar $20 millones para la crisis migrante y refugiados venezolanos. Ah, bueno, eso va para OIM y ACNUR, y OIM y ACNUR lo implementan en sus oficinas en la región. Y la tercera forma de hacerlo, que obviamente es en cantidades mucho menores, es a ONGs y fundaciones que tienen pues ya años trabajando en el tema de migrantes y refugiados. Yo he visto muchas fundaciones que estuvieron trabajando en África, estuvieron trabajando en Medio Oriente, que ahora han visto la situación en Venezuela y han instalado oficinas allí, y que, bueno, han recibido aportes y evidentemente tienen sus programas, algunos de asesoría jurídica, otros de nutrición, otros de albergues, y así es que normalmente en ese momento eran 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Imagínense ustedes, cuando esta oficina empezó, éramos poco más de 2 de Brasil, donde por primera vez vi los campamentos de refugiados, y eso realmente me conmovió muchísimo. Y el secretario general pues tiene la visión de crear un grupo de trabajo que elaborará 2 informes para ser presentados en la máxima instancia de la OEA, en la Asamblea General, como me tocó hacerlo, y allí relatar las causas de migración forzosa y exponer recomendaciones para atender esta crisis, y que eso lo hiciéramos además no de una oficina, sino visitando la región. Bueno, me tocó, tuve la responsabilidad de coordinar este grupo de trabajo, y después que presentamos el informe, se estableció una oficina especial que depende del secretario general para la crisis migrante y refugiado venezolano. Como yo siempre digo, es una oficina que tiene 2 funciones fundamentales, ¿no? Son 2 objetivos muy claros. La primera, visibilizar las causas de la migración forzosa. ¿Por qué es importante visibilizar las causas de la migración forzosa? Para que los venezolanos obtengan protección a los países que lleguen. Si a nosotros nos tratan como una migración voluntaria, como una migración económica, si a nosotros nos tratan como que no, un estudiante le provocó irse a vivir a Colombia, ir a estudiar a Colombia, o hacer un posgrado en Ecuador, o no sé quién se fue a Chile para buscar un mejor trabajo, no nos van a dar la protección que merecemos. La principal propuesta de esta oficina es que al venezolano en toda la región se le dé el estatus de refugiado, según la Declaración de Cartagena, que la Declaración de Cartagena es la única que expande el concepto de refugiado según Naciones Unidas, y dice que un individuo debe ser considerado refugiado
cuando huye de su país por violencia generalizada, violación de derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. En nuestra opinión, y no de Avies Monarqui, de expertos que han conformado esta oficina, las 4 aplican hoy para los venezolanos que se van. Entonces deberíamos recibir ese estatus de refugiado. No ha sido así el caso. Brasil lo ha implementado, México lo ha implementado, y otros países que no están implementando han sacado sus propios mecanismos de protección. Colombia tiene el PEP, Perú tiene el PTP, etc. Entonces, sí, para nosotros es importante visibilizar esto porque además construimos memoria colectiva a futuro y no dejamos de describir el horror de lo que significa vivir en Venezuela y la acción que es tomar la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos a recuperar su libertad. La segunda función que tiene esta oficina es promover en la región políticas de atención y protección al migrante y refugiado venezolano, políticas de atención en cuanto a su documentación, en cuanto a insertarse al sistema educativo de los jóvenes, en los adultos insertarse en los mercados laborales, a que se les respete sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. No somos una oficina que emite pasaporte, no somos una oficina que emite visas, no somos una oficina, y yo prefiero pasar por antipático, pero honesto, a que pasar por simpático y mentiroso, que damos ayuda directa, humanitaria, que damos programas de alimentación y de salud. No es nuestra función. Nosotros en todo caso somos unos grandes articuladores de que si vemos, por ejemplo, a una población venezolana, como está pasando en buena parte del continente, vulnerable, cómo conectarla con ONGs y fundaciones que sí proveen estos programas de alimentación. Porque al final hay que recordar que la OEA es el foro político más antiguo de este hemisferio y lo que hace es promover y articular políticas, y por eso nosotros permanentemente nos reunimos con las misiones permanentes y con las misiones observadoras. Ahora, ¿cuál es nuestro mayor valor agregado? Que nosotros estamos constantemente visitando la región. De hecho, esta es la primera vez desde que yo empecé a trabajar, por obvias razones, por el coronavirus, que he pasado tanto tiempo sin visitar la región. Y cada vez que visitamos la región, emitimos comunicados, documentos, informes, lo converso con el secretario general, lo presentamos en el Consejo Permanente, vamos a la Asamblea General de Naciones Unidas, participamos en foros como este, como la sociedad civil, vamos a universidades en Estados Unidos. Es decir, que el tema de migrantes y refugiados siempre se mantenga presente en la opinión pública, en el mundo académico, en los gobiernos, para que nuestros hermanos venezolanos puedan ser atendidos, porque no se fueron porque quisieron, se fueron en contra de su voluntad. ¿Cuáles son los principales desafíos, Ana María, que están enfrentando hoy los venezolanos de tierra? En primer lugar, la documentación, y muchos se sorprenderían. Obviamente hay otros temas, pero la documentación siempre lo digo yo de primero. ¿Por qué? Porque los 5.100.000 migrantes y refugiados venezolanos, 2,5 millones hoy no tiene documentación, o tiene una documentación que está a pocos meses de vencer. Entonces vamos a tener una población, ya está ocurriendo, que está indocumentada, y estando indocumentada, tiene serias restricciones para, por ejemplo, acceder al sistema educativo, a pesar de que es un derecho humano. Puede tener restricciones para acceder al sistema de salud, a pesar de que es un derecho humano. Tiene problemas para abrirse una cuenta bancaria, no puede insertarse en los mercados laborales y puede quedar en la periferia o quedar en la economía informal. Entonces, urge una tarjeta de movilidad regional o urge una tarjeta de identidad regional para que los venezolanos puedan estar regularizados y así puedan acceder a servicios, facilitación de trámites y insertarse en los mercados laborales. En segundo lugar, bueno, evidentemente para los jóvenes el acceso a la educación y para todos el acceso a la salud. Y yo quiero dejar algo muy claro, sobre todo ahorita que está la pandemia. El acceso a la salud es un derecho humano. Así usted no tenga documentación, o tenga una documentación vencida, usted nadie le puede cerrar la puerta de un hospital para atender. Esto lo quiero dejar muy claro. Cualquier persona, especialmente si está en condición vulnerable como los migrantes y refugiados, se le debe garantizar el derecho a la salud, así no tenga documentación. No se le puede negar. Si se le niega, denúncielo a la autoridad competente. Otro reto que hay en la región es que hay que articular mucho más a los gobiernos nacionales con los locales para ejercer campañas contra la discriminación y la xenofobia. Lamentablemente el COVID ha dejado nuevos brotes de xenofobia. Tenemos casos importantes en el Caribe, casos en Perú, y no podemos permitir que el monstruo de la xenofobia, que medianamente estaba controlado, crezca, y que ahora tengamos a venezolanos no solamente viviendo con el dolor en el alma de estar lejos de su país, de estar lejos de su familia, sino con miedo a que sea discriminado, a que sea atacado por ser de Venezuela. Nadie debe ser atacado por su nacionalidad. Y el otro gran desafío que tiene la región, y que yo creo que ha sido en parte un talón de Aquiles,
es que tiene que haber una política común en la región para los migrantes y refugiados venezolanos. Cada país está implementando su propio mecanismo de protección y nosotros creemos que eso es contraproducente porque solapa esfuerzo, pone más traba para el financiamiento y al final, bueno, para el venezolano también se le hace mucho más difícil, o sea, si ya por sí es suficiente trauma separarte de tu familia, dejar a tu país, imagínate además lo que significa, bueno, si voy a Colombia entonces tengo tal documentación, pero si voy a Ecuador le tengo que sacar visa, pero si voy a Perú también tengo visa, pero en Brasil puedo aplicar a la declaración de Cartagena. Entonces, al final lo que buscamos es eso, es que en toda la región hay una política común de atención al migrante y refugiado venezolano, un protocolo común de protección. Hay referencias de políticas regionales integradas, la tarjeta unificada de vacunación, por ejemplo, que se aprobó a finales del año pasado, 10 países la están implementando y eso no solo garantiza una mejor atención médica para los venezolanos, sino además de eso optimiza los recursos, porque ¿qué pasaba? Un venezolano llegaba a Cúcuta y lo vacunaban, caminaba a Ecuador, lo volvían a vacunar, llegaba a Perú, lo volvían a vacunar. Bueno, ya con esa tarjeta, con tú tener tu registro, no tienes que vacunar 3 y 4 veces, ¿no? Eso lo pongo como un ejemplo de lo que se puede hacer en la región para ese particularmente es un rasgo que estudié cuando yo fui a, yo no he ido particularmente a Cúcuta, pero sí me dediqué a visitar todo el tema de los migrantes, pero en Brasil. Ahora bien, no hay una cosa más difícil que el diseño de una política pública, más aún que sea efectiva, ¿no? Porque básicamente las políticas públicas para que sean efectivas tienen que tener un diagnóstico muy detallado, muy certero, muy objetivo del problema que buscan solucionar, pero además que se implemente por los gobiernos locales, o en este caso, el gobierno nacional, y es una problemática cambiante de país en país, ¿no? Además que tenemos posiciones encontradas, no es la misma la posición para con la crisis de los migrantes venezolanos, por ejemplo, digamos, de Colombia, a la que pueda tener Trinidad y Tobago. Pero además le ponemos la limitante de que está el tema de recursos. Entonces los recursos son manejados, ya explicaste un poco el tema de las estructuras de donación de entes internacionales, de las oficinas que coadyuvan, pero además de que es una situación cambiante constantemente. Entonces, yo voy a escuchar a Ana María. en esta situación tan dura, ¿no? Coméntanos un poco sobre las políticas propuestas. Me consta que hay políticas que se están proponiendo, porque de hecho el año pasado estuvimos desde la Coalición por Venezuela, más de 50 organizaciones, e hicimos una serie de propuestas a la Organización de Estados Americanos, pero a su vez también tu oficina está haciendo propuestas específicas. Coméntanos un poco de qué se está haciendo. Hubo un momento que te dejé escuchar, no sé si las propuestas son en general o con respecto al coronavirus. No, no, Para los migrantes y refugiados venezolanos, más aún considerando que prácticamente la mitad de los que se ha ido no tiene documentación o tiene una documentación próxima a vencer. Nosotros creemos que la declaración de Cartagena es el mejor precedente que tiene la región para ejecutarlo y los venezolanos tengan protección permanente a donde lleguen. Si quieren crear otro protocolo, si quieren llamarlo de otra forma, bueno, bienvenido, pero en todo caso tiene que haber una política común abrumado a la mayoría de los venezolanos, lo que tienen hambre de trabajar, de emprender, de echar para adelante, y eso es beneficioso para los países receptores, y además va a facilitar el financiamiento, porque si la comunidad donante típica, que es la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, algunos países asiáticos, ven que hay una política común, pues obviamente es más fácil el financiamiento que cada uno lo haga por su lado. Eso es uno. Dos, tiene que haber acciones mucho más coordinadas entre los gobiernos a escala nacional con los gobiernos a escala local. Tiene que haber coordinación desde los gobiernos a escala nacional, los gobiernos a escala local, para acciones políticas y campañas contra la discriminación y la xenofobia. No podemos permitir, insisto, que ese monstruo crezca. Tres, fundamental garantizar los derechos de los desplazados venezolanos cuando se trata de derechos humanos. El derecho al acceso a la salud es un derecho humano. En los jóvenes, en los niños, el acceso a la educación es un derecho humano, el acceso a los servicios.
un derecho humano. El derecho a la identidad, por eso insisto con los 2,5 millones, es un derecho humano. La otra propuesta, bueno, ya lo decía, pues, hay que implementar una tarjeta de identidad regional, una tarjeta de movilidad regional, que lo hemos hablado en reuniones regionales que hemos tenido, para regularizar a los venezolanos que ya hoy están indocumentados o que próximamente su documentación va a expirar. Y yo creo que es algo que hemos venido impulsando mucho en nuestra oficina, Ana María, tú lo sabes, la oportunidad de la que tiene la sociedad civil de participar en las propuestas. La Carta Interamericana establece, promueve la participación ciudadana, y bueno, nosotros desde esta oficina que yo coordino y a tener la limitación de no poder visitar la región, hemos empezado encuentros digitales con la sociedad civil venezolana que está mucho más establecida, pero que está dedicada exclusivamente a atender a los venezolanos más vulnerables en la región, y de ahí, bueno, sacar una serie de recomendaciones a los gobiernos receptores de migrantes y refugiados venezolanos. Yo soy convencido que mientras más pongamos en práctica la participación ciudadana, pues evidentemente más garantías vamos a tener de convivencia, más garantías vamos a tener de reducción de la discriminación, y más garantías vamos a tener de que la gente verdaderamente se sensibilice con lo que está pasando. Yo he escuchado, como se lo decía anteriormente, lo más devastador que yo he visto en mi vida es cuando yo he visitado la región. Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí tengo que ser muy cuidadoso porque revelar los nombres siempre los puede poner en riesgo. Me acuerdo en Aruba, un muchacho que tenía 24 años de edad, y me comentaba cómo salió desde las costas del estado Falcón en un peñero que solamente era para 10 personas e iban cerca de 30, como un trayecto que debía durar 4 horas, terminó durando 12 horas. Salieron al mediodía, y cómo cuando el peñero ya se estaba aproximando a las costas, apagaron la embarcación. Pasó horas literalmente parado el peñero para que no se escuchara el motor del peñero, y se lanzaron todos al agua a nadar hasta poder llegar a Aruba. Y cuando llegaron a la playa, a la costa que han llegado, cada quien agarró por su cuenta y vio cómo resolver. Esas son las historias que uno escucha cuando visita la región. Ver, por ejemplo, una profesora con doctorado que estaba, me acuerdo de una de las primeras personas que conocí, que estaba barriendo en el terminal de autobuses. Y me decía que barrer un fin de semana en el terminal de autobuses le daba más dinero que dar clases en la Universidad del Táchira, y ella lo hacía para mantener a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos. Bueno, esas son las historias con las que uno se consigue cada vez que visita la región. Visité por primera vez la Casa Hogar Divina Providencia en Cúcuta, donde la Iglesia Católica está haciendo una labor que no habrá cómo agradecerle. Si ustedes quieren ver caridad, nobleza, generosidad, desprendimiento, hay que ir a la Casa Hogar Divina Providencia en Cúcuta. Cuando yo fui la primera vez en abril de 2018, ni siquiera yo estaba trabajando en la OEA, fui más bien por cuenta propia, para entender más esta crisis. Esa Casa Hogar Divina Providencia suministra 1.200 comidas diarias. Hoy está suministrando cerca de 10.000 comidas diarias. Insisto, antes todo esto pre-COVID 2019. Y yo no sé si ya vamos a entrar a preguntas, pero yo simplemente quiero decirles que cómo llegué acá. Bueno, yo era alcalde de un municipio en Caracas, El Hatillo. La dictadura, de manera ilegal y arbitraria, me inhabilita, me remueve el cargo, yo era mi arresto. Tuve que pasar 35 días en clandestinidad, como le ha tocado a muchos que han sido perseguidos, y logré salir por una selva en Brasil. Después que salgo de esa selva por Brasil y finalmente llego a Boavista, que es la ciudad más grande de Brasil, que está cerca de Venezuela, donde hay un aeropuerto que te conecta con el resto de Brasil. Brasil es inmenso. Viajar de Boavista a cualquier ciudad grande de Brasil es como viajar de Caracas a Estados Unidos. Cuando yo llego a ese aeropuerto, veo a una muchacha que estaba vendiendo dulces a las afueras del aeropuerto. Vi a otro muchacho que estaba vendiendo cigarrillos. Vi a varios venezolanos que estaban en condición de calle a las adyacencias del aeropuerto. Y vi familias enteras sentadas en el piso del aeropuerto, esperando una oportunidad para comprar un pasaje y de allí ir a otra ciudad de Brasil, otra ciudad de la región.
En ese momento eran poco más de 1 millón de desplazados venezolanos. Y yo me decía, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está viendo esto? ¿Quién no está atendiendo? ¿Quién está entendiendo esto? Y bueno, decidí por cuenta propia empezar a investigar, empezar a hablar con gente que se había ido, empezar a entender. Me di cuenta que yo era uno más, que no solamente están los que nos vamos por razones de persecución de política, sino están los que ya decía anteriormente, los que no tienen que comer, los que no tienen medicina, los que se fueron por falta de agua, falta de luz. Y así yo llegué, de una u otra forma, a estar en esta posición en la OEA. Y yo les digo algo, más allá de mi inmenso anhelo de que en Venezuela haya libertad y haya democracia, más allá de mi inmenso anhelo de que Venezuela sea un país seguro, un país con oportunidades, especialmente para los jóvenes, para mí no era nada más gratificante que el venezolano se reencuentre con su familia. Ese momento que un venezolano tome de vuelta un avión para que aterrice en Maiquetía y cuando se baje de ese avión y pase inmigración, sea para abrazar a esa madre que tiene años sin ver, que esos hijos que se fueron para buscar mejores oportunidades de estudio puedan volver después de años y abrazarse con sus abuelos y acompañarlos de nuevo en una Navidad y un Año Nuevo. Cuando haya ese reencuentro familiar, que yo estoy seguro que lo va a haber, porque la inmensa mayoría de los venezolanos quieren volver, bueno, yo creo que allí será un momento de júbilo, no solamente para este servidor, sino para cualquiera de nosotros, porque lo más perverso, lo más duro que nos ha tocado vivir es que nos hayan separado de nuestras familias indefinidamente. Así es, David. Es una realidad realmente abrumadora. A mí me tocó también llegar hasta Boavista y veía familias enteras durmiendo en las plazas que tenían fuentes para allí bañarse y tomar agua. Trabajaban como carreteros y su cama era una caja desarmada que ponían en cualquier sitio. Entonces son realidades realmente abrumadoras que estamos viendo todos los días, ¿no? Más aún cuando estamos en este contexto del coronavirus, ¿no? Que es algo que nos tomó por sorpresa a todo el mundo y que ha desatado particularmente la xenofobia en todos los países de la región. Hemos visto casos de familias completas desalojadas con niños pequeños porque les exigen un pago de arrendamientos, entre otras tantas cosas, ¿no? Y entonces ahora vemos todo este fenómeno que es el de los migrantes retornados. ¿Cuál es tu recomendación para estas personas que están agarrando esos 3.000 kilómetros que agarraron para irse a cualquier otro país? Los están caminando de vuelta a Venezuela para ser tratados como traidores y más bien como unos perseguidos en su propio país. Bueno, primero con esa pregunta, justamente, y agarro un momento aquí mis notas, porque quiero ser bien preciso. En total, se han regresado de manera voluntaria 20.000 venezolanos, y esto es algo que incluso es en caliente, o sea, eso lo anunció hoy la Cancillería colombiana. 20.000 venezolanos han regresado de manera voluntaria desde el 13 de marzo hasta el 4 de abril, ¿no? Perdón. Sí, desde el 4 de abril hasta el 30 de abril han regresado 20.000 venezolanos. Repito, desde el 4 de abril hasta el 30 de abril han regresado 20.000 venezolanos. Sin embargo, ustedes van a ver allí diferentes reportes, porque desde que Colombia cerró la frontera por el coronavirus, dicen que se han regresado 45.000 venezolanos. Pero esos 45.000 venezolanos, 25.000 son aquellos que se quedaron atrapados en Cúcuta apenas cerraron la frontera por la pandemia. Son venezolanos que es lo que se llama la migración pendular, que es aquella migración que va a Colombia y vuelve a Venezuela. Eso ocurre todos los días. Bueno, obviamente ahorita no, porque la frontera está cerrada, pero normalmente ocurre todos los días, que por la falta de comida y medicina, son decenas de miles de venezolanos que todos los días van a Cúcuta, pasan unas horas allá para comprar comida, para comprar medicina, algunos inclusive, lo digo coloquialmente, para matar un tigrito, y se regresan a su país. Ahí hubo 25.000 personas que cuando el gobierno de Colombia cierra la frontera se quedan atrapados. Es decir, si no hubiesen cerrado la frontera, si no hubiese habido coronavirus, iban a volver a Venezuela. Entonces, eso es una población, pero que no es el retorno que se ha conocido. Esos son 25.000. Ahora, los que verdaderamente se han retornado en un corredor humanitario de manera voluntaria, que por cierto, con muchos hemos hablado, y uno de los principales motivos de su retorno es estar cerca de la familia. Tienen mucho miedo de las consecuencias que puede dar el coronavirus en Venezuela, cuando es un país que apenas tiene 84 camas con respiradores para 27 millones de personas. Entonces, ante ese temor de lo que le pueda pasar a la familia, y evidentemente hay otros que desafortunadamente los han desalojado de sus hogares o por la crisis económica que a todos está
pandemia se han quedado sin su trabajo, pues también fue motivo para retornar. Ahora, ¿qué está pasando allí? Bueno, muchos de ellos han recibido tratos crueles y degradantes por parte del régimen, duermen en los pisos, los tienen hacinados en albergues, les ofrecieron 3 comidas diarias y no se las han dado, y lo peor que yo he recibido es que muchos de ellos están cobrando en moneda extranjera para trasladarlo a otra ciudad de Venezuela. Ustedes se podrán imaginar que esos 20.000 retornados no todos viven en Táchira. Muchos, como tengo yo una familia que me denunció que le estaban cobrando 30.000 pesos colombianos, iban para Barquisimeto. Otros también que iban para San Carlos en Cojedes también estaban cobrando en pesos colombianos. Entonces esto es algo que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se ha pronunciado al respecto. Nosotros hemos suministrado información para esto. El secretario general de la OEA se ha pronunciado. Nuestra oficina evidentemente se ha pronunciado y estamos haciendo un seguimiento riguroso de esta situación, porque si los migrantes y refugiados son población vulnerable, pues ahora son más vulnerables por la pandemia y el régimen los opone cada vez más vulnerables ahora con la atención que le están dando. Y desde Brasil, Ana María, aproximadamente se han retornado 1.300 venezolanos. Estas son cifras oficiales que suministran los gobiernos de estos países, evidentemente. Que por supuesto son cifras siempre muy conservadoras. Porque Sí, las evidentemente cifras que puede ser un poco recogen más. quizá organizaciones en el sitio son más grandes. Claro, porque están los caminos irregulares, pero bueno, nos guiamos por esas cifras oficiales. Entonces, bueno, eso es lo otro. Entonces, cuando ustedes vean 45.000 personas, no son 45.000 retornados voluntariamente. 25.000 lo hicieron en las primeras 72 horas que cerró la frontera porque quedaron atrapados, que es la migración pendular, insisto, ¿no? Era una población que de todas iba a volver a Venezuela. Ahora, sí hay 20.000 desde Colombia, según la Cancillería colombiana, que han retornado de manera voluntaria, y eso suma aproximadamente 1.500 de Brasil. Podemos estar hablando de 21.500 personas que han retornado de Venezuela, pero ahora, sin sonar peyorativo, eso es el 0.04% de los 5.100.000 que se han ido. Y como han dicho muchos, que una vez que pase la pandemia y se abra de nuevo la frontera, ellos van a regresar a Colombia, van a regresar a Brasil o a Ecuador, incluso si tienen la oportunidad de llevarse a sus familiares, se lo llevan porque el principal motivo para muchos del retorno es precisamente estar cerca de su familia en un momento que ha conmocionado al planeta entero, como es el coronavirus. Bueno, acá la recomendación sería, no sé si sería un poco duro para quienes lo escuchen, no, pero la situación de los migrantes retornados tiende a ser de mayor vulnerabilidad que en la que estaban en muchos de los casos, en muchísimos de los casos. Y Total. lamentablemente vienen a un contexto que es una Venezuela completamente distinta al caos del que en algún momento huyeron. Entonces, totalmente. Es un poco a desestimar tratar de que no salgan, por muy difícil que sea, de la frontera. Y hemos visto también casos de violencia, caminantes que lamentablemente han perdido la vida en este tránsito, pero bueno, me consta que se está haciendo un trabajo en ese particular. Ahora, estamos hablando un poco también sobre los venezolanos en diáspora que están en tierra, pero coméntanos un poco, David, sobre que hay desconocimiento también sobre esto, porque ha sido una pregunta recurrente en los formularios, es sobre el trabajo que se hace en estas islas, que son Aruba, Bonaire, Curazao, que como bien sabemos no pertenece a la Organización de Estados Americanos, ¿correcto? Sí, bueno, Aruba, Bonaire y Curazao son islas que conforman el Reino de los Países Bajos, es decir, formalmente no están en el sistema interamericano. Sin embargo, pues al ser frontera de Venezuela y estar en este continente, pues hay obviamente una interacción con ellos. El Reino de los Países Bajos, que es un país observador, un miembro observador de la OEA, en las reuniones que hemos tenido con los embajadores de estos países observadores, pues muchas veces ha participado la ministra plenipotenciaria en Aruba. Fíjense esto que es importante, entre Aruba y Curazao hay más de 40.000 desplazados venezolanos, aproximadamente 26.000 en Curazao y poco más de 20.000 en Aruba. De hecho, pudiésemos estar hablando cerca de 50.000 desplazados venezolanos en la isla. Cuando a veces vemos esta crisis, lo analizamos en términos absolutos, ¿no? Entonces vemos que Colombia es el país con más migrantes y refugiados venezolanos, porque tienen 1.800.000. O después está Perú con casi 900.000. Bueno, eso obviamente es una forma de interpretarlo y
más que válida, es necesaria. Pero también hay que analizar esto en cuánto representa en términos relativos, a nivel porcentual de la población del país donde se está llegando, cuánto representan los migrantes y refugiados venezolanos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el 15% de la población de Curazao y el 15% de la población de Aruba hoy es venezolana. Entonces, en términos relativos, la más alta de la región están en Aruba y Curazao. Y que cuando uno suma todos los venezolanos desterrados en el Caribe, Aruba, Curazao, Bonaire, Guyana, Trinidad y Tobago y República Dominicana, hay más de 150.000 venezolanos. Eso quiere decir que el Caribe hoy reúne aproximadamente la misma cantidad de desplazados venezolanos que tiene toda Argentina. Entonces no es poca cosa, y hay muchos venezolanos que han sido deportados, muchos otros están ilegalmente detenidos, especialmente en Trinidad y Tobago y en Curazao, pero lo más grave es que muchos están indocumentados y ni siquiera se les ha brindado una oportunidad de registrarse. En el caso de Aruba y Curazao todavía no ha habido un proceso de registro donde el venezolano pueda estar a través de ese registro regular, y además que yo soy convencido que impactaría pero enormemente en la economía de estas islas, porque cualquiera de esos venezolanos podría trabajar en todas estas empresas que ofrecen servicios de turismo, hotelería, restaurantes, bares, etcétera. Entonces no pueden hacerlo porque no se dejan, en Aruba y Curazao no han abierto registro. Y en Trinidad y Tobago abrieron un registro que, si mal no recuerdo, duró apenas 2 o 3 semanas y fue insuficiente. Ellos dicen que hay 20.000 venezolanos, pero los números indicaban que había más de 40.000. Entonces muchos otros venezolanos no les dio tiempo, no se informaron, les dio miedo, y entonces hoy tienes a una población en Trinidad y Tobago flotante por un proceso de registro que se hizo limitado. Entonces hay un desafío, y yo siempre he creído que si hay una oportunidad hoy de registrar a venezolanos y que se le garantice sus derechos, es precisamente en el Caribe, porque nuevamente ningún venezolano ha llegado a esa isla porque quiso, llegó en contra de su voluntad. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para tomar un peñero, como les acabo de relatar, 12 horas, apagar los motores, lanzarte al agua en plena medianoche, nadar hasta llegar a una playa y de esa playa perderte por algún lugar de la isla para tú poder sobrevivir? Bueno, así de mal están las cosas en Venezuela, que ya solo sabemos que hay personas que están dispuestas a arriesgar su vida con tal de tener libertad, y sobre todo con tal de poder tener un sustento que los haga superar la pobreza, y que sobre todo puedan superar, mantener o sacar adelante a su familia. Ana María, me da mucha pena si me das un minuto, porque tengo un problema que se me va a quedar sin en cualquier momento la tableta. Entonces prefiero que se apague bruscamente. Me voy a desconectar un minuto y voy a entrar por el teléfono. Y me excuso con quienes nos están viendo, pero esto no va a tomar más de un minuto. Permiso. Bien, estamos conversando con David Smolansky, político venezolano, actualmente comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, un político amenazado con cárcel, que ha permanecido en el exilio desde el año 2017 trabajando por la diáspora venezolana. Ha sido ganador de numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo, y acá en Venezuela perteneció al movimiento estudiantil y además fue alcalde de Latillo. David, nos preguntan por acá que si hay algún representante de los migrantes venezolanos para la Unión Europea. Ya estoy conectado de nuevo y perdonen el cambio. Listo. Sí, por acá nos preguntaban. Sí, ¿tú nos escuchas? Sí, los escucho, perfecto. Ok. Mira, nos preguntan en el chat que si hay algún representante de los migrantes venezolanos para la Unión Europea. Mira, hasta donde sé, no. La verdad es que, bueno, y siempre elogiaré al secretario general Luis Almagro en la OEA, que tuvo esa visión de crear esta oficina especial para la crisis de migrantes y refugiados, que, como ya dije, es una oficina que tiene dos objetivos muy claros: visibilizar la situación interna de Venezuela y los motivos que hacen que hayan 5 millones de desplazados, y en segundo objetivo, impulsar políticas de atención y protección e integración a los desplazados venezolanos, hasta donde tengo entendido que no la hay. Sin embargo, bueno, nosotros hemos estado muy activos trabajando con los gobiernos de la Unión Europea. Hemos tenido encuentros con embajadores de la Unión Europea
en Washington, que es donde está la sede de la OEA. De hecho, la Unión Europea tiene a una misión observadora con la que hemos tenido varios encuentros. Además de esto, por ejemplo, la última vez que visitamos la región, hace 2 meses en Chile, justo antes que empezara el coronavirus, tuvimos una reunión especial con los embajadores de la Unión Europea en ese país. Asistimos el año pasado a la conferencia de solidaridad por la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que fue en la sede de la Unión Europea en Bruselas. Entonces, bueno, ahí hemos estado de una u otra forma trabajando, no directamente como hacemos en América Latina y el Caribe, porque bueno, es el radio de acción de la OEA, pero sí indirectamente, entendiendo que, por ejemplo, en España hay al menos 330 venezolanos, hay muchos retornados, lusos venezolanos en Portugal, italianos venezolanos en Italia, hay otras comunidades venezolanas que no hay que desestimar en países como Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, pues con la Unión Europea, por lo menos de la OEA siempre hemos estado en contacto, pero no es una mala idea que eso se cree, ¿no? Sí, sabes que has comentado en varias ocasiones en este webinar sobre la importancia de llevar un registro de todos estos horrores que estamos viviendo en Venezuela. Particularmente tu familia y la mía han sido familias que huyeron en algún momento de los horrores de la guerra y eso quedó grabado en su memoria y es algo que pasó a nuestra generación, ¿no? Y como bien sabes, nosotros tratamos el tema de ciudadanía y tratamos siempre de hacer un semillero de pensamiento para los jóvenes y los no tan jóvenes en el país, ¿no? En este particular, en vista de todo lo que tú has vivido desde tu oficina y de tu experiencia con los migrantes venezolanos, ¿qué tipo de iniciativas se pueden hacer a lo interno en Venezuela un poco para que se entiendan los venezolanos que no han salido y que quizá no saldrán sobre lo que realmente se vive allá? Y como dice Inés Quintero, que a una persona que conoce su historia no se la podrán cambiar jamás. ¿Cómo podríamos fortalecer eso a lo interno en Venezuela? Bueno, si respondo bien tu pregunta y corrígeme si no me desvío, yo creo que lo más importante es que entendamos que cualquiera que haya nacido en Venezuela es venezolano, aún estando en Caracas o estando en Bogotá, estando en Puerto La Cruz o estando en Lima, estando en Puerto Ordaz o estando en Guayaquil, estando en Maracay o estando en Buenos Aires, estando en Mérida o estando en Santiago de Chile, estando en Barinas o estando en Sao Paulo. Es decir, cualquier individuo que haya nacido en Venezuela, que tenga su cédula de identidad y su pasaporte, es venezolano. Y lo primero que hay que entender es que aquí no hay venezolanos de afuera y venezolanos de adentro, que por qué te fuiste, que por qué yo me quedé, que no sé qué. No, yo creo que eso ha mejorado significativamente. A mí me alarmaba cuando no éramos tantos desplazados, esas discusiones para mí estériles y dañinas y tóxicas que había en las redes sociales entre los que se fueron y los que están adentro. Pero bueno, hoy somos 5.100.000 desplazados, 5.100.000 desterrados, somos un país entero y es bidireccional. Quienes hoy estamos desterrados tenemos un familiar adentro y quienes están adentro tienen a alguien que se le fue. Entonces lo más importante aquí es entender que somos un solo país, que más bien la diáspora le puede aportar muchísimo a Venezuela, no solo para recuperar su democracia, sino para su reconstrucción. Entender que Venezuela no es el mismo país, no de hace 10 años, hace 5 años. Venezuela no es el mismo país de ayer, ni hace una semana, ni hace un mes. Un país que cambia permanentemente, sobre todo por las condiciones infrahumanas a que este régimen nos ha sometido, no vivir, sino sobrevivir, y que es muy importante fortalecer, sobre todo los esfuerzos de la sociedad civil dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, para visibilizar las atrocidades a lo que nos estamos enfrentando los venezolanos, pero sobre todo para estar listo al momento de la reconstrucción, porque Venezuela yo soy de los que creen que tiene un potencial enorme para levantarse, para reconstruirse. Con esto no quiero decir que va a ser fácil y va a ser rápido, va a ser difícil y va a tomar tiempo, pero el potencial está para reconstruirse. Y uno de sus principales potenciales es su recurso humano que se ha ido. Entonces, a ese recurso humano, a esos migrantes y refugiados, los vamos a necesitar para retornar a Venezuela, para reconstruir a Venezuela. Y hay experiencias en otras partes del mundo de diásporas que volvieron, o incluso algunas que ni siquiera volvieron, pero estando desde afuera, aportaron para su reconstrucción. Sí, bueno, somos un país que está viviendo parcialmente, ¿no? Porque estamos fuera añorando nuestro país, nuestras querencias, nuestros olores, nuestros sabores,
de nuestro terruño, o estamos acá tratando de tener una vida pseudo normal y a través de una pantalla comunicándonos con los nuestros, ¿no? David, ahora no te pregunto como el comisionado de la OEA, ahora te pregunto a ti, a David, a un venezolano más. ¿Qué ha sido lo más duro para ti de estar fuera de Venezuela? Bueno, mira, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Ay, ese suspiro. Son muchas cosas. No, bueno, en primer lugar, evidentemente, estar lejos de la familia, de los seres queridos. No tener la certeza de cuándo uno los puede ver de nuevo, sin duda alguna, es, eh, es duro. Y cuando yo he visto a muchos otros que han pasado por lo mismo y cómo se les agua los ojos, pues es lo más perverso y lo más cruel que nos ha tocado vivir, que nos deben separar de la familia indefinidamente. Obvio que uno extraña pues, clima de Venezuela, la comida de Venezuela, una tierra bendita. Venezuela es un país que tiene una riqueza natural enorme, pero que mientras no entendamos que hay que diversificar la economía y que sobre todo quienes nos dedicamos al servicio público hay que hacerlo de manera transparente, se puede tener toda la riqueza natural, pero se puede desaprovechar como se ha desaprovechado en estos años. El Mar Caribe es lo que uno extraña muchísimo. Es lo que creo que después de ver a mi familia de vuelta, si regreso a Venezuela, me gustaría hacer, volver a una playa venezolana, más allá de volver al municipio donde fui alcalde, volver a la capital, a Caracas, eh, pero bueno, esto deja cosas positivas. Yo soy de los que cree que el venezolano, el que emigró de manera forzosa y ha visto cómo funcionan otras cosas en el mundo, y cuando hablo del mundo ni siquiera me refiero a países en Europa o Estados Unidos, etcétera, sino cuando ve que la luz no se va en buena parte de Ecuador o en Colombia o en Perú, cuando ves que la gente en su mayoría respeta las señales de tránsito y no se come la luz, cuando ves que producto de tu trabajo poco a poco puedes pagar el alquiler del departamento donde tú vives y que después, si sigues trabajando, te puedes meter en un crédito y comprar tu carro y después con eso, pues inclusive te puede quedar unos ahorritos y con eso ayuda a tu familia que sigue en Venezuela y con los ahorritos que tiene a lo mejor te puedes dar el lujo de tomarte, bueno, lujo no, simplemente tomarte unas vacaciones. Ese aprendizaje del trabajo, de cómo las cosas las vas conquistando por esfuerzo propio, por emprendimiento, etcétera, yo creo que nos va a hacer mejor sociedad y sobre todo el venezolano que yo he visto en el exterior, la capacidad de reinventarse, de comenzar desde cero, esa creatividad en esencia que tenemos nosotros no importa cuán fuerte sea la adversidad, yo la voy a superar y yo voy a echar para adelante, es admirable, es satisfactorio y sabes, hay mucha gente que está vulnerable, ciertamente, y es lo cual estamos más enfocados en atender, pero hay muchas otras que han superado la pobreza producto de la migración, que llegaron a Colombia, Ecuador, a Perú o a alguna isla del Caribe y superaron la pobreza y la superaron a punta de trabajo o porque tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios. Y a eso pues es que lo que yo le apuesto el día de mañana, que vamos a necesitar a esas personas para reconstruir a Venezuela. Acabas de decir algo fundamental que quería poner en el tapete, ¿no? Porque algo que he visto en muchísimos países es la capacidad del venezolano para sobreponerse a cualquier adversidad y trabajar y tener una sonrisa en el rostro, algo con lo que nos caracterizamos siempre, y se lo comentaba a Laureano Márquez en el webinar pasado, y era nuestra jovialidad, nuestro buen humor y eso tan característico de nuestro gentilicio, ¿no? Entonces, el venezolano se está nutriendo tanto de las malas experiencias para aprendizaje como de las buenas para crecimiento. Y quería preguntarte, en este particular, David, ¿cuáles son los planes que hay a futuro ante un escenario de transición en Venezuela, una Venezuela libre, democrática? ¿Cuáles son los planes para esa diáspora venezolana? Bueno, yo creo que eso es justamente uno de los retos que hay, ¿no? Y yo empecé a hacer eso en mis últimas visitas a la región. Específicamente, tenemos mesas de trabajo que organizamos con los desplazados venezolanos. Hemos hecho 9 mesas de trabajo en 10 ciudades de América Latina, en 5 países, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia.
Y justamente en esa mesa de trabajo le estamos pidiendo propuestas a los participantes de cuáles deberían ser las políticas que se deben implementar desde un gobierno de transición para promover el retorno. Bien sabemos que desde el corazón, emocionalmente, todos queremos volver a Venezuela. Y yo estoy seguro que cuando la dictadura caiga, muchos, pues, y la van a pensar y así tengan el mínimo ahorro, así sea por un pasaje de avión, lo van a utilizar para Venezuela. Pero más allá de ese momento emotivo, hay un momento racional, que es qué me va a hacer quedarme fijo en Venezuela. Y yo creo que ahí, bueno, tiene que haber políticas de incentivos, ¿no? De incentivos para que profesionales puedan volver, profesionales de la salud, profesionales de la educación. Eh, Vamos a tener también que generar la seguridad jurídica para que haya inversión, para que haya mucho más emprendimiento. Eh, la voz de la diáspora va a tener que ser escuchada en distintas instancias de un gobierno de transición. Entonces, esos son temas que ya hemos nosotros empezado a discutir, que es fundamental ahí la participación de la sociedad civil, Ana María, que hemos participado en otros encuentros, porque ya hay que pensar en políticas que se tienen que implementar en un gobierno en Venezuela para promover el retorno de los venezolanos. Yo me he paseado por algunas ideas, he visto experiencias exitosas en otras partes del mundo. Hay, por ejemplo, fondos de incentivos, donde hay una transferencia directa a un número determinado de los primeros tantos retornados a la transferencia directa. Hay, por ejemplo, beneficios fiscales. Entonces, bueno, aquellos que se regresen por 1 año, por 2 años, por 3 años, se les exonera impuestos. Hay, por ejemplo, subsidios para los hijos de las familias que deciden regresar a su país, en subsidio en cuanto al estudio. Hay formas, ¿no?, de incentivar ese retorno, porque evidentemente hay personas que están vulnerables, pero también hay muchas otras que les ha ido bien, y que no está mal que les haya ido bien, que a lo mejor también se fueron en bus, se fueron caminando, pero que empezaron con un restaurante y hoy tienen una cadena de restaurantes, y empezaron durmiendo en un albergue con otras 10 personas y hoy tienen una casa donde viven con su familia y qué bueno que eso está ocurriendo, que es producto del trabajo. Ahora, como tú le dices a esa persona, bueno, vuelve, ¿no? Porque porque obviamente no habrá nada más importante en Venezuela que tener libertad, porque con la libertad pues será la llave para abrir la puerta e implementar las demás políticas para mejorar la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Pero, ¿cómo tú convences a esa persona que está hoy bien que vuelva? Y bueno, más allá, insisto, de la parte emocional, tiene que haber incentivos que se generen desde un gobierno democrático en Venezuela. Bien, ya estamos finalizando nuestro webinar. Para todas las personas que se conectaron hoy con nosotros, y el mayor de nuestros agradecimientos. Quizá no lo sepan, pero David y yo hemos estado trabajando en conjunto junto con otro montón de venezolanos en todas partes de las Américas, y eso es algo que quería dejar sobre el tapete antes de cerrar nuestro webinar sobre migración y diáspora, y es que no es solamente un trabajo de políticos el que se está llevando a cabo, no es solamente un trabajo de gobiernos, no es solamente el presidente Duque en Colombia, que se entiende con el presidente Juan Guaidó, no se trata de eso. Este es un trabajo sostenido, constante, diario, cambiante, desgastante, pero también muy gratificante, que se está haciendo. Y para conocimiento de todos, la oficina de David ha estado en constante comunicación, fortaleciendo ese tejido social para atender a la crisis de los migrantes venezolanos. Bien, David, te agradecemos muchísimo que te hayas podido conectar con nosotros para atender a todas nuestras dudas, para aclarar un poco el tema de dónde estamos parados con respecto a lo que se está haciendo y cuál es el contexto de la migración venezolana. Te quisiera pedir, por favor, si nos puedes regalar unas palabras finales para toda esa juventud venezolana que seguimos acá haciendo ciudadanía. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Ana María, a la Asociación Civil Más Ciudadanos, a Alejandra, a todos por la invitación. La verdad es que siempre disfruto tener la oportunidad de compartir en estos espacios, y que la información que uno pueda brindar, las experiencias que uno pueda compartir,
al menos deje algún aprendizaje, alguna reflexión, algún llamado a la acción. Yo lo que les puedo decir es que yo no hallo el momento de que cualquier venezolano pueda volver y tomarse un guayoyo en la cuna del café venezolano, que es Guanare. No hallo el momento de que los venezolanos podamos volver y bañarnos en alguna playa de Mochima, en Oriente, que no hallo el momento de que los venezolanos podamos volver y amanecer en cualquier ciudad de nuestro país y comernos una arepita con queso de mano, que no hallo el momento que las abuelas puedan pasar otra vez con sus nietos una nochebuena comiendo hallaca, que no hay un momento que otra vez con nuestros seres queridos podamos estar en cualquier plaza de Venezuela y escuchando las 12 campanadas para celebrar el Año Nuevo, que no haya el momento otra vez para que fechas especiales como es un cumpleaños o un acto de graduación, que nos los han hecho ver por cámara, lo podamos ver en vivo y directo y abrazarnos y celebrar, que no haya el momento de que cualquier niño pueda ir a un parque a jugar sin ser atravesado por una bala, que no haya el momento de que cualquier pareja joven pueda ir a un cine hasta las 12 de la noche sin ser víctima de un secuestro, que no haya el momento de que Venezuela sea ese país donde el mundo lo conozca no por la criminalidad, no por la represión, sino que lo conozca por sus paisajes, que se conozca por su potencial turístico, que se conozca por sus playas, por sus montañas, por sus médanos, por su clima variado. Y como les digo, pues más allá de que en Venezuela haya libertad y haya democracia, lo más bonito va a ser cuando la familia venezolana se reencuentre. Cuando en Venezuela haya libertad y cuando la familia venezolana se reencuentre, ustedes verán que eso no será solo una celebración en Venezuela, eso será una celebración en el continente, eso será una celebración mundial. Hay mucha gente que está con nosotros. Los que están en Venezuela no se sientan solos, los que estamos fuera, créanme que podemos estar físicamente, como me toca a mí, estar en Washington trabajando, pero estoy en mente, en corazón y alma en Venezuela, porque quiero volver como quieren volver 5 millones de personas y porque quiero ser parte de un país diferente al que nos han dado en estas dos décadas, que confío mucho en los jóvenes, además en el potencial que tienen los jóvenes también para ser protagonistas de la transición y que seamos un país que deje atrás la intolerancia, que deje atrás la arrogancia y que ponga delante siempre la armonía, la solidaridad y la humildad. Eso va a ser crucial para la reconstrucción. Así que bueno, con este servidor, en lo que yo pueda seguir aportando desde lo EA, cuentan, voy a seguir visibilizando el horror, el drama a la cual hemos estado expuestos y por las cuales 5 millones de personas se han ido, y también seguiré promoviendo políticas que mejoren la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en la región. Y recuerden que no son números, no son datos, son seres humanos, son jóvenes, son adolescentes, son niños, son mujeres embarazadas, son personas de tercera edad las que hoy están literalmente deambulando por un continente y que eso no lo merecemos más. Gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por dedicarnos este tiempo para la formación de jóvenes ciudadanos y también para la información de todos los que se conectaron. Agradecimientos a todos ustedes por conectarse con nosotros, recordándoles que todos los miércoles tenemos estos espacios de encuentro, de información y de entendimiento en tópicos diversos. Y por favor síganos en nuestras redes, @másciudadanosong, @dsmolansky y @AnaMaría10. Muchísimas gracias a todos. David, un abrazo. Gracias a todos por conectarse. Saludos.